Comunidad, los saluda su compadre el John Juan Ganchos. Les da la bienvenida a John Shuriken en su canal de Fighting con un video rápido, dominguero, preciso, continuo y con muchos agradecimientos y también con algo de información. Dominguero y vean hasta dominguero temprano, hasta con gallo de barba, comunidad. Este es un hablemos de hay que aplaudir cuando SNK hace las cosas bien, y en esta ocasión siento que lo hizo bastante y demasiado bien con Shingo. ¿A qué me refiero? Voy a darles alrededor de 16 más o menos puntos así muy significativos de las cosas por las que particularmente siento que SNK lo hizo muy bien con Shingo, y hay que agradecer. Si ustedes bien saben, desde el lanzamiento de KOF 15, desde el año pasado, también he señalado las veces con una crítica analítica, las veces que KOF 15 nos ha decepcionado, las veces que KOF 15 nos ha quedado de ver, no se esforzó tanto. Incluso he hecho videos hasta dedicados a que KOF 15 no es la promesa que no es lo que nos prometieron, ¿no? Pero a veces sí también me gusta aplaudir cuando lo hacen demasiado chido, y hay que ser neutrales y todo, y también saber enaltecer cuando está lo bueno, y Shingo para mí es algo muy bueno, comunidad. Antes de empezar, ya saben que puedes apoyarme adquiriendo algunas de mi merch, comunidad, que está en su tienda de Juan Ganchos. Tengo ahorita estos diseños, ya vienen las sudaderas con gorrito, ya vienen, las estaré subiendo en estos días. Y también nuevos diseños. También quiero agradecer que quien guste quiera dispararme un cafecito para patrocinar un tema, como en el de esta ocasión. Este es un tema patrocinado, comunidad. Llega Shingo, habla de Shingo, comenta cosas de Shingo, y casi toda esta semana también se dedicó a gameplays de Shingo, banda. Entonces ya retomaremos el ritmo habitual del canal. Pero si quieren dispararme un cafecito por proponer un tema, pues tienen la plataforma de Ko-fi. Pero también quiero agradecer a mi querido Riquísimo, quien ya es un Patreon. Ya tengo un Patreon formal, comunidad, y estoy muy contento. Mi querido Riquísimo tiene bastantes beneficios. En estos días, en esta semana, van a ver dentro de sus beneficios la ilustración que se le ha hecho, y hasta con un plus por ser el primer Patreon. Así que ahora sí que tienes bastantes alternativas para apoyar el canal, para patrocinar contenidos, también unirte al Patreon o comprarte algo de mi merch en la tienda de Juan Ganchos, compadre el John. Suscríbete, comparte el IK y todo ese número de cosas. Este es un hablemos de lo chido de Shingo, lo llamativo de Shingo, las cosas interesantes que está haciendo SNK con Shingo y que probablemente nos den confianza a lo que viene a futuro. El hablemos de, comunidad, así que vámonos. Bien, entonces, comunidad, antes de empezar, ya saben que son hablemos de, los hablemos de soy yo hablando. Déjenme de fondo en lo que se ponen a hacer otra cosa. No sé cuánto vaya a durar. Aquí tengo mis notas, mis apuntes en la libretita del Fighting. Y también, saben que no son videos ricos en edición. Vamos a empezar, dicho esto, para que luego no me digan, no, qué onda y todo y eso. Vamos a empezar, comunidad. La expresión, las cosas que a mí me llamaron la atención, que dices, SNK sí le metió cariño a Shingo. SNK aquí sí le puso, sí lo hicieron con amor. Shingo sí fue hecho con amor, con planeación, con tiempo, con detallitos esenciales. Y uno de esos detallitos esenciales es que cuando Shingo gana, cuando ganas el match con él, al final hace todos sus ademanes y todo, y cae con los pulgares, y cae golpeado, banda, cae masacrado, cae chacaleado. Y es algo que me recordó desde los orígenes con arte de pelear que SNK propuso esta mecánica. Me recordó también a que Street Fighter 6 la retomó, la está metiendo ahorita recientemente a su juego. También me recuerda a Samurai Show, donde también hay desgarre. Eso es más en tiempo real, in-game. Pero siento que esto a Shingo le quedó. Me hace sentir que estas cosas experimentales se permitieron hacerlas con Shingo. Otra de las cosas, vamos a otro punto, es que Shingo está dotado de gritos cuando le pegas, de gritos in-game, de gritos en batalla. Esto enriquece al personaje y también enriquece como el sabor que da enfrentarte con él, ya sea que estés jugando, también lo tengas de personaje y te estén chacaleando, o tú estés chacaleando a otros Shingos. Entonces los gritos de Shingo constantes
de cuando le pegas o cuando está jugando sus poderes, me gustan. Independientemente de su actor de voz, me gusta demasiado que tenga ese aporte. Otro punto, banda, vamos rápido. Otro punto es la cantidad de frases de victoria, desde las genéricas hasta las específicas, como cuando le gana a Ryo Sakazaki, le menciona lo del entrenamiento en su dojo. Y también, por ejemplo, hay unas frases que nada más se está doliendo de los golpes y le hace así como bien chistoso, banda. Me llama mucho la atención. Yo creo que ustedes saben todavía un número de frases más que creen que son muy puntuales, que están hechas con cariño. Déjenmelas en los comentarios. ¿Cuál es su frase que dijeron? Aquí esta frase quedó súper ad hoc. Vamos a seguir avanzando. Hablando de frases, pues son al final de la batalla, pues también tenemos las interacciones al principio de batalla. Desde la revelación de su tráiler, una de las cosas más llamativas fue la interacción con Kyo, ¿no? Y esta obsesión por su reconocimiento. También la interacción con Ash Crimson. Yo sé que probablemente aquí sí nos hayan quedado de ver algunas interacciones todavía más, ¿no? Pues, pero esto pues no viene solamente con Shingo, yo creo que viene con todo el roster en general. Pero al menos pues lo que abarca Shingo creo que son de las cositas que dices, le metieron eso, no les faltó. Así que pueden decirme también cuál es su interacción favorita y por qué. Vámonos a otro de los puntos, seguimos avanzando, que son así. Luego, también del tráiler, las llamas. Así sea que tenía unas chispitas en la KOF 11, que tenía las chispitas y que cuando te pegaba, pues sacaba como un cenicero diciendo que hacía trampa. De hecho, hay un manga de comedia, si quieren que se lo suba oficial, déjenme en los comentarios si se lo subo, donde está buscando quién le enseñe, y al final pues también hace trampa, ¿no? Y trae pero como en la espalda pegado como un tipo de tanque de gas, algo así. Si quieren que se lo suba, luego déjenmelo en los comentarios. Algunos ya lo habían visto que lo reaccioné hace bastante tiempo en mi otro canal, en mi ex canal. Entonces, esas de las flamas, así sean chispitas, pero aquí sí están palpables, que se saca de onda de que la sacó. Obviamente, el hecho de que siento que el color de la flama, que por qué no es azul y todo, siento que lo están madurando. O sea, antes sí las tiene. A mí me gusta cómo tiene las flamas, porque no depende de ellas en el gameplay. Están ahí para hacer esos guiños, están ahí para también no dejar de lado la maravillosa obra de arte que es el Gaiden de Shingo. Entonces están ahí como nada más para tener presencia, para justificar de ya están, ya las tiene, ya las detonó, ya las sacó, le salen en la mirada, le salen cuando te pega el critical hit, y le salen también con el sol, bueno, sale también el sol Kusanagi, ¿no? Entonces, pues estas cosas siento que yo desde antes había dicho, pues yo creo que van a estar ahí porque no puede aventar el misil, porque pues ya no queremos más como Kios 2.0 y más pues si tiene el otro tipo de llama, ¿no? También de los poderes, pues para qué también hacerlo más semejante a Kyo. Pero bueno, ya está aquí, las tiene y como las tiene muy soft, muy sutiles, y que ahora en vez de buscar el encendedor, ve sus manos y que se saca de onda de que sí las trae. Eso a mí me agradó bastante, banda. Vámonos a seguir avanzando a algo que siento que sí les faltó, pero lo resolvieron de otra manera. Normalmente todos los personajes DLC, SNK en su portal, en su página, les hace una biografía. Esta biografía, pues está chido leerla, de hecho también la reaccionábamos en el canal. Está muy chido ver qué hacen aquí, cómo es que Nakoruru y Haumaru se teletransportaron y así también como el Team Southtown, como el Team México, así, bueno, el Team Antonov Galaxy Wrestling llegaron, ¿no? Esas historias que nos fueron dando las tercias, cada una, algunas decepcionantes, algunas de no manches, ve lo que mencionaron, quiere decir que va a llegar y quiere decir, no, pero eran chidas, Shingo no lo tiene. Pero ¿qué tiene a cambio? Pues casi su podcast, ¿no? Una entrevista como ningún otro personaje la ha tenido. Me gusta mucho porque desde que SNK lanzó la campaña de solicitud de qué le preguntarías a Shingo, es cuando digo que por eso es el personaje más experimental que KOF 15 ha metido al roster. Porque hizo una dinámica con seguidores, con fans, en donde le estamos metiendo mucho cariño a Shingo. ¿Qué le preguntarían? Venga, y obviamente vieron millones de preguntas. Me dio mucho gusto saber que la pregunta de un suscriptor
de alguien de la comunidad, aquí con Juan Gancho, o sea, a lo mejor alguien conocido o a lo mejor alguien conocido entre comunidades, su pregunta apareció ahí, porque habían comentarios de, no es cierto, no son preguntas de los fans. SNK las inventó todas y dijo que eran... No, y dice, no, güey, esa pregunta es mía. También habían otros que me tocó, llegaron el mensaje y decían, esa pregunta es mitad mía y mitad la de alguien más, como que combinaron dos preguntas. También sepamos que lo que tú preguntes, probablemente también tu pregunta la hizo alguien más y quién sabe cómo lo resolvieron. La onda es que están aquí las preguntas. Y me agradó esa dinámica que fuera con Shingo. No sé si realmente todo esto lo vayan a implementar con el resto de los personajes DLC. Tal vez Kim amerite algo así, o tal vez prefieran lo tradicional que venía siguiendo, que son las historias o las largas entrevistas. ¿Qué prefieren ustedes? Yo realmente aquí sabría que preguntarle, se me ocurren más cosas. Preguntarle, hay muchas cosas que preguntarle a Kim. También te sientes cercano, ¿no? Te sientes como cercano al personaje, como de así, ay, si me fueran a escuchar, pues resulta que sí. Pero no sé qué le preguntaría a Sylvie, no sé qué le preguntaría a Nax, no sé, allá a ver qué se nos ocurriría, ¿no? Pero si este tratamiento que tiene Shingo lo tiene Kim, súper bien. Sobre Sylvie y Nax, ya dije mis impresiones, son personajes que bajo este tratamiento, bajo Shingo, me da confianza darles el beneficio de la duda. ¿Qué destaco de las entrevistas, comunidad? La mención a las hermanas que salen en el manga, pues tenemos que realmente, pues tenemos canon. Por donde lo quieran ver, tenemos canon. La novia de Kyo, ¿no? Hablando, no me acuerdo ahorita de su nombre, déjenmelo en los comentarios. Y también él habla de las llamas, también habla de su rivalidad y la chacaleada que le dio Yamasaki, Yashiro. Y también algo que me gusta es que cierra rompiendo la cuarta pared. Cierra así como muy SNK disculpándose, como de, no disculpándose, pero sí siendo muy sutil al tema de utilizar a Shingo en la plataforma de las entrevistas para decirle a todos los fans de que sé que llovieron millones de preguntas, pero ya estoy aquí. O sea, ese cierre me encantó, porque estás leyendo, a dónde vas con todo lo que estoy leyendo, y me encantó cómo cerraron con la última pregunta. Así que si les gustó esto, también díganmelo en los comentarios, porque esto es muy Shingo Gaiden vibes. Y siento yo que otra de las cosas que me gustan es que la llegada de Shingo se fue cosechando desde el Gaiden, banda. Esta obra maestra del Gaiden es hermoso. Yo creo que si nos perdimos de todos los mangas a lo largo de la historia porque estábamos más morros, pues porque no había tanto internet, las traducciones y todo eso, ahorita yo creo que fue un gran momento para estar de cerca. Tal vez también desde KOF A New Beginning, o el KOF Fantasy, que también está reciente. El KOF Shingo, poderlo seguir en tiempo real, fue una de las mejores experiencias que he tenido como en cuanto a mangas de KOF, por así decirlo. Así que siento que desde ahí ya te estaban como cosechando. Si tú eres fan del juego, pues está Shingo. Si tú eres fan de los mangas, pues también por ahí te metemos a Shingo. Creo que fue algo que sí agradezco también. La otra cosa, banda, yo cuando salió el trailer y todo no vi la libreta. La libreta, ¿por qué no tiene la libreta? Y ya después vi que sí la tenía, banda, la libreta. Yo traigo la libreta, ¿no? Creo que es muy, muy insignia, así con un icono de Shingo. Entonces, otra de las cosas, banda, sigo avanzando con más y más cosas, es, bueno, esta cosa sí es muy neutral, pero bueno, el ending está más o menos. Yo creo que sí, los endings oficiales nos habían dado más ilustraciones, nos habían dado también algo más que leer, ¿no? Más musiquita de fondo, más historia. Y no, el de Shingo no. El de Shingo fue... ¿Ya? ¿Qué? O sea, no llegamos ni al minuto. Y eso que le puse intro y ending en los 30 segundos, y bien nos fue, banda. Creo yo que sí. Pudieron haberse esforzado más en el ending. Ahí pues ya la relación con Kios, ver a Seishu de espaldillas ahí como, pues da flojera dibujarlo de frente. Ponlo ahí de espaldas, como viendo hacia allá. Bueno, díganme ustedes también qué piensan sobre el ending. Vengo a hablar como del amor. Ahí no creo que haya recibido tanto amor, sin embargo está presente. Pero algo que sí me llamó la atención dentro del ending como tal, es que los gatos, banda, estuve observando los gatos dentro de los elementos del fondo y son como renders reales. Si ustedes también lo notaron, díganmelo, déjenmelo ahí en los comentarios, comunidad. Ahora, de otras de las cosas que también agradezco y vi bastante bien,
son los dos renders que tiene. Shingo tiene un render para su traje clásico y Shingo tiene un render con una postura diferente para su traje que viene a KOF 15, ¿no? Este nuevo rediseño. También agradezco el rediseño, ahorita vamos para allá. Ahora otra de las cosas, bueno, vamos de una vez, son esto que pues viene con dos skins, el traje clásico y el nuevo rediseño. La manera en la que le metieron el rediseño, más allá si KOF All Stars, que si este traje lo tenía también, ay, no me acuerdo en los KOFs anteriores, que ya había salido con esa chamarrita, todo esto de dónde puede llegar a provenir originalmente, siento que aquí lo llevaron al extremo, lo actualizaron, lo modernizaron, ¿no? Desde los sneakers hasta las frases en la espalda, banda. De entrada, el original, el base, que tiene el Yabuki 405, que significa en números un juego de palabras de Shin Go. Desde ahí dije, no la hagas, este es un detalle. Son pequeños detalles de utilizar los espacios del cuerpo, de la ropa, para aprovechar, ¿no? Pues los elementos en 3D, los gráficos en 3D, el motor y demás en hacer un personaje más vivo en todos los espacios, ¿no? Y sin saturarlo, sin sobresaturarlo. Ahora, si te das cuenta, otra cosa que también se agradece, híjole, es que esto ahora se sintió muy bonito. Me da como muy la vibra de la KOF 13, de cuando la paleta de color te daba la impresión de que traías otras cosas, pero casi trae literalmente impreso algo diferente en la espalda, ¿no? Ya que vemos que en los 8 trajes que vienen de selección de color, aparte del que trae base, que ya lo dije, el de 405 Yabuki, tiene frases diferentes en la espalda con los otros colores. Frases como traducidas, que mencionan como frases motivacionales, como de donde hay voluntad hay un camino, si lo haces puedes conseguirlo, ¿no? O puedes lograrlo, arde, ¿no? Burning, arde. También el discípulo número 1, ¿no? El primer discípulo y cosas así. Siento que esto también son de las cosas que pues que te das cuenta, ¿no? De cómo, pues sí se ve como que es un Season 2, ¿no? De cómo fueron concebidos los primeros personajes, incluyendo los regresos, allá los que están haciendo con más sapiencia, más conciencia, más detallismo, a lupa. Por eso les digo que da mucha confianza para lo que puede llegar después en DLC, hablando de Kim, que es el más inmediato. Ya vamos a terminar, comunidad. Y bueno, el dibujo, las ilustraciones estas que también nos da SNK, que están increíbles, brillantes. No todas tienen fondo, anda. Algunas nada más es el personaje y fondo blanco. Algunas tienen un fondo gris. Algunas tienen... unas muy pocas tienen un fondo, como también creo que los de Art of Fighting también tienen detalles en el fondo, pero Shingo también los tiene, está como fondo de letras, ¿no? Que también se ve bastante bien trabajado y hecho con cariño. Y bueno, banda, pues ya de ahí, pues ya como la última situación, es también como en su clímax, el que hace como el añárame de Kyo. es muy muy interesante ver esto, que también el muétero sin flamita son varias cosas, banda, que si las amalgamamos todas, pues tenemos el resultado de un DLC, de un producto que realmente sí tiene como mucho, por donde lo veas, a aportar, que sí se agradece, que sí desquita cada centavo de lo que costó hablando solo de Shingo, no del pack completo, del DLC. Yo sí siento demasiada satisfacción. Ahora, metiéndome un poco más a la carne, el gameplay, el critical hit es brillante, banda. Es una situación que va a venir a enriquecer a los casters de cómo narras eso. Le dará critical. Imagínate meter un combo que puede matar y dependes del critical hit. ¿Cómo el caster va a estar jugando con eso? ¿Por qué? Porque no depende tanto no depende al 100% del talento del caster, sino también de la sorpresa que Shingo te dé. Ni siquiera depende de si el jugador va a dropear y dropeó, ¿no? El regalito. Depende de que si Shingo mete el critical hit y le salen todos, así como, entonces imagínate, un caster va a decir, no, fue hoy Dios lo quiso más a él, ¿no? Hoy Dios amaneció para él, hoy
todo eso, ¿no? De la suerte está de su lado, o sea, tantas cosas pero más allá de lo que suceda fuera del juego en torneos, es el personaje, banda, es demasiado divertido. Shingo quedó muy bien, sus neutrales, la entrada con sus unique attacks, el daño que trae, sus juggles, con su conversión a los EX, y obviamente el juego de los critical hits. Siento que es un personaje ideal para empezar. Bueno, hay muchos personajes ideales en KOF realmente para empezar a agarrarle al KOF, pero Shingo sí tiene esa neutralidad entre reacción, metí critical hit, ¿qué sigue? Sapiencia, piénsalo. O no metí, ¿qué hago? ¿Cuál es mi juego? ¿Cómo esto? Los EX en el aire. El cara, ¿no? Para ya gameplay más pensado, más, entre comillas, ejecución, más de maña, de cancelar el cara throw C+D para meter luego el golpe que te da en el piso, o meter las pataditas que se van hacia arriba. Son un chorro de cosas, banda. Es exageradamente divertido y realmente con eso cierro. Estoy súper agradecido con ese tratamiento que SNK dio. Yo siento que pesa demasiado lo bueno. Yo creo que lo único que se queda como con signito entre comillas sería el ending. Pero de ahí en más, sí, concluyo con que Shingo es ese personaje que me da la confianza de que SNK pues le va a seguir metiendo a lo que viene. Ya si Kim, Cap1, sin duda. Ya si Sylvie, Nagi y todo, pues son personajes que si Japón, que si los hicieron para Japón, que para Asia, que no todo es latino. Ya eso es aparte, ¿no? Yo les doy el beneficio de la duda, ya veremos. Pero bueno, encantado de la llegada de Shingo, banda. Si notaron todos estos detallitos, déjenmelo en los comentarios también, aporten. Y si vieron algo más que se me haya escapado, pues también los estaré leyendo en los comentarios. Eso es todo, comunidad. Hablemos de dominguero relajado, para que pues también esa sección pues tiene sus temas, tiene su contenido para ustedes. El contenido recurrente estará llegando en la semana, los directos, los contenidos patrocinados que les tengo pendientes, pues también ya seguirán, ¿no? Y gracias también a quien patrocina contenidos y a quien también se ha unido a Patreon. Así que pues los invito, comunidad, que sigan atentos aquí con su compadre John. De momento es todo, se despide. ¿Con qué será bueno, banda? Pues con un Shingo con chispitas en la mano que nos cuide y acompañe siempre. Suscríbete, comparte el like y todo ese número de cosas. Hasta la próxima. Bye, bye.